Vamos a hablar con Fernando Burgos, que es médico pediatra, que está en el Hospital Austral y ha estado con nosotros hablando del síndrome de Down y me encantó en ese momento y por eso te agradezco enormemente que estés de vuelta con nosotros. No, para mí un placer, en serio, y volver a estar en este programa también me permite advertir, contar y visualizar muchas veces lo que a veces no es visible, porque cuando hablamos de algún trastorno neurológico o algún trastorno conductual, inclusive algo que tenga que ver siempre con la salud mental, a veces está todo como oculto y no lo damos a conocer. Y esto trae aparejado una situación que inclusive es difícil si no hacemos un diagnóstico en tratarlo. Y lo digo porque puntualmente en lo que es el trastorno de hiperactividad con déficit atencional, hay dos grupos que están involucrados. La familia, por un lado, que tiene a su hijo que empieza a ver que está todo el tiempo en movimiento, que no hace caso a las cosas simples, que se aburre, que se enoja, pero también está el colegio, está la escuela, donde advierte esto. Entonces yo digo, a ver, esto es un trabajo, vos me has escuchado, yo hablo siempre de un trabajo interdisciplinario. Totalmente. Los médicos trabajamos en forma conjunta y trabajamos los pediatras con la familia, pero los colegios también deben hacerlo. Cuando nosotros detectamos o empezamos a pensar en este diagnóstico, rápidamente es bueno conectarnos con el colegio, los médicos, los pediatras, para concluir a ver dónde estamos parados y si estamos realmente frente a una situación de hiperactividad, déficit atencional, si estamos frente al trastorno neurobiológico que es esto, o quizás, como bien decías vos, hay situaciones del entorno que pueden provocar alteraciones de la conducta de un niño y no tener el trastorno. Yo soy una madre, una abuela que estoy escuchando en este momento. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un nieto, un sobrino, un hijo que tiene este problema? Me voy a dar cuenta porque algo pasa, pero... Claro, primero hay que enfocarse en lo normal, ¿no? O sea, un chico a los 2 años, a los 3 años tiene momentos de berrinche, pero que si rápidamente lo calmamos con lo que quiere, quizás se calma y deja de llorar o de gritar. Ahora, si tratamos de calmar a un chico de 3 años con lo que quiere y sigue estando enojado, inclusive hasta violento, revolea las cosas, vemos que mueve sus piernitas permanentemente, vamos a algún lugar y tiene poca tolerancia a la paciencia, o si vamos al consultorio del pediatra, que a veces hacemos el diagnóstico en la sala de espera porque Claro, están esperando y están realmente incordiosos, se enojan, tienen baja tolerancia a la frustración, llaman del colegio, dicen, mira, les pega a los chicos todo el tiempo. Ahí es donde empezamos a pensarlo. ¿Pero por qué digo empezamos a pensarlo? Porque para hacer el diagnóstico necesitamos una observación de aproximadamente casi 6 meses. Y esto lo hacemos con un test o varios test. Hay un test que se llama test de Conners, que tanto los psicólogos, los psicopedagogos o las psicopedagogas y los neurólogos lo conocen, donde estableciendo algunas preguntas simplemente, tanto en el hogar como en el colegio, podemos empezar a sospechar el diagnóstico de un trastorno, como yo te decía, que tiene una base neurobiológica. Se cree que hay antecedentes genéticos para hablar de esta situación, que se puede transformar después en una enfermedad. Y esto hay una diferencia. Vos sabés que un trastorno es algo que se puede ir modificando. Pero nosotros podemos enfermar al paciente o a la familia si no lo diagnosticamos a tiempo. ¿Por qué? Porque si a un chico no le hacemos el diagnóstico, no le contamos a su entorno lo que está sucediendo, va a estar excluido, le pueden hacer bullying, lo dejamos de sociabilizar. Claro, Y esto a futuro puede traer un adolescente con el mismo trastorno, pero con depresión, dedicarse a las drogas, ser violento. Y un adolescente que va a transformarse en un adulto. Creo que vos lo describiste perfectamente hace un rato. ¿Qué te parece esto y si es así? Vamos a tomar el ejemplo de Andrés porque Sí, está visualizado en el video. Esto es así y aún peor. Pero lo interesante de esto, si ustedes se fijaban en el video, Andrés en un momento prestaba atención a algo y después lo dejaba y agarraba otra cosa. Y hay algo interesante, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, y esto lo hemos dicho cuando yo hablé la otra vez con los chicos con síndrome de Down, tenemos que descubrir en Andrés el potencial. A ver, para entenderlo más fácil, vos sabés que el cerebro lo podemos dividir en 4 regiones, un cerebro superior, uno inferior, el derecho y el izquierdo. En los primeros años de vida, en los primeros 2 años de vida, el hemisferio derecho, yo a veces les digo que es el hemisferio más bohemio, es el melódico, es el que le gusta el arte. El izquierdo es el más estructural. Si nosotros a un niño que empieza con algún trastorno de la conducta normal, un berrinche normal, antes de 2 años, le ponemos una pantalla para que se concentre, estamos logrando crear un cerebro izquierdo mucho más estructurado, pero aislado de su mundo.
y sin querer lo podemos llevar a una neurodiversidad compleja que puede ser desde un trastorno de hiperactividad, un autismo Por darle la pantalla o darle antes. la pantalla. Por lo tanto, el mensaje es pantallas no a menores de 2 años. Si a eso le sumamos que este niño, desde el punto de vista neurobiológico, tiene un desequilibrio de neurotransmisores como son la dopamina, los neurotransmisores, que esto también tiene que ver inclusive, vos fíjate, con la alimentación de este niño. Porque si recibe una alimentación inadecuada, los neurotransmisores que se forman en el intestino de estos chicos van a estar alterados. Y al estar alterados pueden provocar por el eje intestino-cerebro alteraciones también de la conducta. Una hipótesis que se pone en marcha también para el trastorno de hiperactividad. Hay otras cuestiones, los prematuros, los de bajo peso al nacer, inclusive en Estados Unidos están haciendo un trabajo a ver si el plomo no lleva a esto. En concreto, si yo tengo un antecedente genético en la familia, de un tío, de un primo, de un niño que como Andrés está inquieto, no logra concentrarse, la madre va a la consulta, lo primero que hacemos es calmar la situación, ¿Qué hay que hacer? calmar la situación, un pediatra especializado en neurodesarrollo. Nosotros los pediatras nos vamos especializando de acuerdo a las circunstancias. Hoy esto es muy común verlos en el consultorio. Pensá que entre un 5 y un 7% de los chicos lo tienen. Y una vez que evaluamos, ahí es donde empieza el trabajo y cómo lo tratamos. El tratamiento se basa en un tratamiento primero conductual. Entonces tomamos contacto con psicólogos y con psicopedagogos, pero también con el colegio. Le hacemos un test a los padres para que todo lo que vemos se mantenga en el tiempo, porque como bien decías vos hace un ratito, hay cuestiones del entorno que pueden provocar alteraciones de la conducta de los chicos, pero hay que diagnosticarlo. Me parece el tema de los padres también, ¿no? Los padres se desesperan ante esta situación y a veces no sabés cómo manejarlo, porque está todo bien, vamos a un video, pero a veces como padre te desesperás porque no sabés cómo manejarlo. ¿Sabés qué pasa, Jorge? A ver, los padres cuando tenemos nuestro hijo queremos que se porte bien, que aprenda, que esté feliz, que disfrute. Y cuando tenemos un chico con estas características, ¿qué vemos? Primero que lo excluyen del colegio. La angustia que te genera eso. No lo invitan a los cumpleaños. Es más, a veces hasta los propios abuelos me dicen, che, no me lo dejes a este porque este cuando queda en casa no lo podemos contener. Claro. Esto crea una sensación de angustia y que sentís que los padres y los chicos los alejan del mundo. Nosotros vivimos para ser sociabilizados. Entonces, a ver, vuelvo a insistir, para aquellos padres que tienen el diagnóstico o que sospechan el diagnóstico, porque seguro va a pasar que lo que están viendo hoy esto es decir, che, a mi hijo le pasa esto y mi pediatra me dijo que esto va a pasar. Seguramente va a pasar, pero si tienen estos síntomas, ira, enojo, baja frustración, baja tolerancia a la frustración, están inquietos todo el tiempo y no logran concentrarse en algo, hay que consultar. Y déjame decirte 3 cosas más. Sí, claro. Tenemos chicos que pueden ser hiperactivos y con el déficit atencional, pero ojo, a veces tenemos chicos que son quietitos, que están como tímidos, que no sociabilizan y que también tienen déficit atencional. Es decir, hay una variante que no son hiperactivos, pero no se pueden concentrar. Y chicos que son muy hiperactivos, es el famoso hiperkinético. Es más, en la escuela que dicen, juega todo el día, pero molesta al resto, porque él aprende muy rápido. O sea, tenemos 3 variantes. Lo interesante, y por eso yo hablaba hoy de la neurodiversidad, que cada chico es único y repetible y cada situación es única y repetible. Con estos síntomas, consultemos al pediatra y te puedo asegurar que cuando trabajamos en forma interdisciplinaria, pero insisto, y esto lo digo por favor, con los colegios le vamos a dar una mejor calidad de vida a ese chico, a ese adolescente y como te decía también al adulto. Hay adultos que están muy inquietos y a veces se confunde el trastorno de la ansiedad con la hiperactividad. Es duro para los padres, ¿eh? Es muy duro. Es duro, pero voy a tomar 2 datos importantes que salió en este video también. Vos fíjate que la madre o la misma doctora dice, él es muy inteligente. Esto no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Esto es aparte. Y además hay otra cosa interesante. Cuando la doctora le pregunta, ¿qué le gusta hacer? Y ahí es donde estamos descubriendo el potencial. Porque la pregunta es, bueno, todo bárbaro, pero ¿qué hago con mi hijo? ¿Cuál es el tratamiento de este trastorno? Primero, descubrir el potencial. Si es un chico que tiene desarrollado el cerebro derecho y le gusta tocar la guitarra y le gusta la música, quizás va a encontrar su concentración en eso. Y si es un chico quizás más estructurado, vamos a darle más lectura y vamos a darle tiempo para también lo que a él le gusta. Recordad que nosotros tenemos que llegar a un equilibrio de esos hemisferios cerebrales. Y esto lo vamos haciendo desde el primer momento, lo que se llama la estimulación temprana desde que el niño nace. Cuando empezamos a descubrir esto, que son en los primeros años y antes de los 7 años, si llegamos al diagnóstico, yo te aseguro, porque esto lo pueden decir muchos pacientes, claro, que cuando trabajamos de esta manera, dándole el lugar adecuado al chico en el colegio, los colegios empezar a crear técnicas o herramientas de educación diferentes para todos los chicos que tienen neurodiversidades, no solamente para el hiperactivo,
para el que tiene discalculia, para el que tiene dislexia, para el que tiene un síndrome de la Tourette. Si logramos eso, nosotros les vamos a estar dando la herramienta a ese hijo, a ese chico y a esa familia, dándole la posibilidad para que cuando este hijo crezca en la adolescencia, que este es otro problema, no padezca los trastornos del chico que tiene hiperactividad, porque al no ser justamente aceptado por la sociedad, empieza a buscar grupos de pertenencia y ahí aparecen los consumos problemáticos. Y los adultos que hablamos mucho, o los que hablan mucho, por ahí hay un trastorno también de hiperactividad. Con un psicólogo, con un psiquiatra, esto también se maneja. Y déjame decir lo último, quizás. Hay medicación que a veces se utiliza y los padres son muy reticentes cuando le decimos, mira, tu hijo necesita la medicación. La medicación ¿Cómo se llama? Ratilina. La medicación que se utiliza hoy por hoy es el metilfenidato. Y lo que hace es equilibrar el efecto de la dopamina y la noradrenalina para que mejore la sinapsis neuronal y los chicos se puedan concentrar. Porque el tema es que cuando están en edad escolar, pero les los cuesta aprender. ¿Los mejora? Los mejora. Y hay que dárselos en los momentos que el niño va al colegio. Y se sigue, como cualquier medicación, con el neurólogo y con el pediatra. Te mostramos un caso clínico, 2 partes, y qué le pasa en su cabeza. El doctor Fernando Burgos es médico pediatra, especialista en el tema. Nuestro mensaje de médico de familia es que no te desesperes. Estas cosas pueden mejorar y mucho, ¿no es así? Sí, la verdad que me sumo a tu mensaje. Cuando hacemos el diagnóstico, hoy hablamos mucho de un diagnóstico humanizado. ¿Y por qué lo decimos? Porque como pediatras acompañamos a las familias. A veces los pediatras dudamos también a veces del diagnóstico y es donde nos conectamos con pediatras que hacen neurodesarrollo y tenemos test que evalúan absolutamente esta situación. Lo más interesante es llegar al diagnóstico, primero no para estigmatizar al niño, sino para conocer qué tenemos que hacer. Entonces, la médica le decía a Andrés, ¿te gusta jugar al fútbol? Y él le dijo, sí, es lo que me gusta. Cuando le descubrimos el potencial y le damos a ese chico lo que le gusta, lo estamos haciendo feliz y le estamos haciendo transcurrir este trastorno de una forma mucho más relajada. Y cuando tiene que aprender, en casos graves, y solo en casos graves, como explicaba bien el video de las funciones cerebrales, ahí se puede llegar a utilizar medicación. Terapia conductual y terapia con medicación, de acuerdo al paciente que tengamos enfrente. Te voy a pedir 3 mensajes. Te voy a abusar de tus 3. 1 para la escuela, 1 para los padres y 1 para los abuelos, que hay muchos abuelos mirando. Mensaje para la escuela. Mensaje para la escuela es que trabajemos en forma conjunta, escuela y médicos. La escuela, cuando dicen que es el segundo hogar, es verdad. En el hogar tenemos que acompañar a este hijo que está creciendo, a este niño que tiene una dificultad y darle el mejor escenario para que crezca feliz y que aprenda feliz junto a sus compañeros. A los padres sabemos que lo más privilegiado de la vida es tu hijo y por lo tanto tu preocupación y tu angustia la entiendo, pero no dramaticemos, sobre todo en esta situación, porque se puede llevar para adelante. No dramatizar, eso porque no te genera una dramatizar. angustia. Yo veo un padre con estas características que le va mal en el colegio, que lo echan de la escuela, que no lo invitan a los cumpleaños. La angustia es muy grande. Convengamos que esa angustia es difícil porque esta mamá, cuando va al supermercado y el chico se porta mal, alguien la mira y le dice, che, no, qué mal que lo estás criando. Y en realidad no es un tema de crianza, es un tema biológico. Y por supuesto a veces no sabemos cómo encontrar los límites y ahí es donde nos ayuda el psicólogo. Entonces a los padres no dramaticemos. Y a los abuelos, ¿qué les puedo decir? Los abuelos, que además son del club de fans mío, las abuelas, acompañan también y con mucha angustia porque ven que su nieto parece que se lo cambiaron de un día para otro cuando empieza a crecer. Entonces ustedes, abuelas y abuelos, acompañen a sus hijos, que son papás de ese chiquitito, y también vayan a darle ese tiempo de aprovecharlo sin pantalla, caminando, leyendo un libro, haciendo un juego, jugando a la canasta o a las cartas, porque esto estimula también esa sinapsis y les puedo asegurar que tu nieto va a ser un crack más adelante. Fernando, para mí es un placer que estés acá. Yo estoy seguro que el currículum de él no dice nada con respecto a todo lo bien que hablan sus pacientes. Te agradezco un montón. La verdad que para mí es un placer. ¿Lo disfrutaste? Yo lo re disfruté.